Pues 1 de diciembre de 2023, Rusia RT han decidido reanudar la matanza de niños. UNICEF se pronuncia sobre el reinicio de los combates entre Israel y Hamás. Corea del Sur lanza su primer satélite espía. Llega a África el primer barco con grano gratuito procedente de Rusia. Es pura cobardía. Lavrov afirma que Blinken y Borrell le temen a una conversación honesta. Esto es histórico. López Obrador anuncia aumento del 20% del salario mínimo en México. Juez dispone el inicio del juicio contra Keiko Fujimori por lavado de activos. Niegan a Trump la inmunidad presidencial ante las demandas por el asalto al Capitolio. Rusia aumenta el número de efectivos de sus fuerzas armadas. Zelensky se opone a dejar el cargo. Sería muy injusto, equivocado y definitivamente desmotivador. La mayor tragedia urbana del mundo, el inminente colapso de una mina, amenaza a una ciudad en Brasil. Kim Jong-un visita una base aérea norcoreana con su hija. Juez de Perú ordena que Alberto Fujimori continúe en prisión. Rusia destruye un caza ucraniano con un dron kamikaze. Portavoz israelí jamás recibirá a la madre de todos los golpes. Minuto a minuto, Israel reanuda las operaciones militares en Gaza tras no alcanzarse la prorrogación de la tregua. Un dron asesino reutilizable y controlado por inteligencia artificial es presentado por una startup en Estados Unidos. Una artista española será la primera mujer en casarse con un holograma hecho con inteligencia artificial. China, con CGTN en español, Xi Jinping insta a realizar nuevos avances en el delta del río Yangtze. Además de esta noticia, otras del mismo día y de la semana, Xi Jinping envía sus condolencias por la muerte de Kissinger. Se publicará artículo de Xi Jinping sobre protección y sustentabilidad agrícola. Además, hay un apartado de misión y Xi Jinping promete esfuerzos continuos de China para defender la justicia en la cuestión palestina. El apartado de misión también tenía referencia a eso. Cuestionarios sobre el tema. Varios países exigen al Reino Unido la devolución de reliquias. Encuesta de CGTN, el 91,4% valora la contribución de China a la lucha contra el cambio climático. El canciller chino Wang Yi preside la sesión de alto nivel del Consejo de Seguridad de la ONU. La ONU insta a los países a eliminar los combustibles fósiles en las negociaciones en las que está participando los distintos países de la COP28. Henry Kissinger fallece en su domicilio. Irán con Hispan TV en portada. Irán advierte a Israel y Estados Unidos que detengan guerra en Gaza antes de que sea tarde. UNICEF sobre nuevos ataques israelíes en Gaza. Es una guerra contra los niños y ataques indiscriminados de Israel a Gaza. Jamás sobre la tregua. Israel quiere obtener todo sin pagar ninguna compensación. Yemeníes con Palestina. Estamos listos para todas opciones ante Israel. Más noticias. Lula da Silva. Biden no tiene sensibilidad para detener la guerra de Gaza y el ataque contra los palestinos. Hezbollah golpea posiciones de Israel en apoyo al pueblo palestino en la Franja de Gaza. Más noticias en portada. Resistencia. Estados Unidos dio luz verde a Israel para reanudar guerra en Gaza tras la visita de Blinken a Palestina. Embajador de Cuba en Irán concede entrevista exclusiva a Hispan TV. Fábrica de asesinatos en masa, plan israelí en Gaza tras fracaso. Turquía con TRT en español, Erdogan en COP28. Lo que se vive en Gaza es un crimen de lesa humanidad. La Cámara de Representantes de Estados Unidos bloquea el acceso de Irán a 6.000 millones de dólares. Lavrov, es muy severa la situación en Gaza. Debemos aplastar Gaza con todas nuestras fuerzas, dice Israel. Erdogan está en Dubái para realizar conversaciones como parte de la COP28. Blinken, Estados Unidos apoya el derecho de Israel a defenderse según el derecho internacional. Israel escarcela a 30 presos palestinos y jamás pone en libertad a varios israelíes. Agencia Árabe Siria de Noticias Sana. Más de 110 muertos palestinos por la agresión israelí hoy contra Gaza. Arnous, la guerra y el bloqueo afectaron el medio ambiente y el clima en Siria. Oficina de prensa en Gaza. El ocupante israelí persiste en su brutal agresión contra Gaza. Kiev perdió a más de 125.000 soldados durante su llamado contraataque, afirma Shoigu, el minuto a minuto de la agresión de Israel contra Gaza. El Líbano con Almanar en español.
Vídeo exclusivo de Almanar muestra a combatientes de Hezbollah operando en el frente del Líbano. La tregua entre Israel y Hamás se hace añicos en Gaza. Hamás acusa a la ocupación y a la administración estadounidense. Los peligros del Mar Rojo hacen que las compañías navieras vinculadas a Israel sufren enormes pérdidas. Según ellos mismos, la resistencia islámica en Irak, estamos dispuestos a intensificar nuestras operaciones contra la máquina de matar israelí. Fuerzas armadas yemeníes ampliarán ataques terrestres y marítimos contra objetivos sionistas en caso de reanudación de la guerra en Gaza. Más noticias: se extiende la tregua. Israel se niega a recibir los cuerpos de los detenidos israelíes muertos por los contraataques. The New York Times: la liberación de prisioneros palestinos refuerza el apoyo a Hamás en Cisjordania. Jefe de bloqueo parlamentario Lealtad de la Resistencia recibe al enviado presidencial francés. Venezuela con Telesur. Presidente Maduro destaca que ha triunfado la verdad de Venezuela sobre el referéndum en defensa de Esequibo. Minuto a minuto del asedio israelí contra la Franja de Gaza. Al AN venezolana responde a decisión de CIJ sobre Esequibo. Venezuela celebra decisión de la Corte Internacional de Justicia en torno al referendo. Constatan tendencia de disminución de incendios en Amazonía brasileña. Rafael Correa: la doctrina Monroe está más viva que nunca. Jamás denuncia negativa de Israel a extender la tregua en Gaza. China y Vietnam dan impulso a sus relaciones bilaterales. Argentina rechaza visita de funcionario británico a Islas Malvinas. Evacúan decenas de escuelas en India tras amenaza de bomba. Irán abandona COP28 el rechazo al genocidio israelí en Gaza. Somalia recibe 25.000 toneladas de grano gratuito de Rusia. En medio de la isla Cuba debate en portada. Próxima semana arranca zafra azucarera con pronóstico de ligero crecimiento. Más noticias de portada. Investigación del MINIT esclareció una veintena de robos de ciclomotores eléctricos y motos de combustión. Ministerio de Economía y Planificación aprueban 70 nuevos actores económicos. Dentro del medio, además de las locales y las nacionales, también hay internacionales. La suerte de la humanidad debe ser la motivación principal de todo análisis. Díaz Canel: envíanos tu foto en homenaje a los médicos. Reto visual: encuentra en menos de 20 segundos el lápiz escondido entre los libros. Judocas cubanos competirán en el Gran Slam de Tokio. Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Todos los esfuerzos desde las comunidades. Acogerá Trinidad Festival Canchanchara, tradición y cultura, del 8 al 10 de diciembre. Banco Metropolitano desmiente noticia falsa sobre el robo de cajeros automáticos. Este viernes se celebra la última peña, la pupila afilada del año. Reinauguran Parque Jardín, símbolo de las relaciones entre Vietnam y Cuba. Reportan más de 100 muertos por reinicio de bombardeos israelíes en Gaza. UNE pronostican afectación de 260 megavatios durante el horario pico nocturno de este viernes. Un ejemplo de cómo se tima a la opinión pública. Antisionismo no es análogo a antisemitismo. Hoy en la mesa redonda: registro comercial y pagos electrónicos, SO4-EO2, el adiós a Shingeki no Kyojin, lo mejor de Android en 2023, y un paseo junto a Mario. Nicaragua con el 19 digital, 1 de diciembre, y se desata la algarabía y las alegrías familiares. Mensajes del GRUM en el Foro Internacional contra el Imperialismo, el Fascismo y la Neocolonización. Mensaje del presidente al presidente de la República de Madagascar por su nueva victoria electoral. Mensaje al pueblo y gobierno de la República Democrática Popular de Lao. Estudiantes con discapacidad finalizan su ciclo de educación inicial y primaria. Así asistimos al segundo Foro Internacional Agroindustrial en México. Más noticias nacionales. Ejército informa sobre protección y seguridad, embarcaciones y flota pesquera industrial. Nicaragua gana 89 medallas en el sexto Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe. Más noticias económicas. Presidente del Banco Central nicaragüense en reunión del Consejo Monetario Centroamericano. Imágenes destacadas de la Semana Parque de la Alegría, un nuevo atractivo familiar ubicado en el puerto Salvador Allende. Más noticias municipales. Así avanza la ampliación y el mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario en De León. Opinión: ¿por qué las mujeres en Nicaragua tienen más probabilidad de sobrevivir al parto que en Estados Unidos? Detalles del momento. Buitres abusadores. La palabra de Palestina es principal. El reino del caos. República Árabe Saharaui Democrática con el Confidencial Saharaui. Arranca en Toledo la 47 Uococo de solidaridad con el Sáhara Occidental. Expresidente de Mauritania declara ante los jueces que su fortuna proviene del actual presidente. La 47 Uococo, solidaridad y determinación por el Sáhara Occidental, que estaba en portada. El Congreso de los Diputados acoge reunión interparlamentaria de apoyo al pueblo del Sáhara Occidental. Muere Henry Kissinger, hombre clave en la ocupación del Sáhara Occidental. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, par de sustratos, información
información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y esto no ha hecho más que empezar. Información no tendrás. El 1 de diciembre de 2023, en análisis, vamos a utilizar a Sputnik Mundo. Estas son las noticias y vamos a elegir mientras Occidente chantajea a sus aliados. Rusia envía ayuda a quienes lo necesitan. Del sur de México, para el mundo, AMLO inaugura el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto. Venezuela tilda de victoria que el CIG, la Corte Internacional de Justicia, desechara solicitud de Guyana de suspender referendo. Curso de colisión. Los preparativos de Washington para una segunda guerra en el Pacífico. Rusia asesta golpe contra un centro de entrenamiento ucraniano para el uso de drones en Zaporizhia. Rusia comenzará a entrenar pilotos para usar bombas inteligentes en Ucrania. Del sur de México para el mundo, lo inaugura el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo. Bueno, pues de estas noticias, en realidad lo que habría que hablar es de que la guerra de Gaza continúa porque Israel, con el visto bueno de Estados Unidos, ha decidido ultimar el exterminio. Nosotros tenemos que echarnos a las calles contra el ente nazi anglo, que nada tiene que ver con religión, no se confundan, ni nada tiene que ver con semitismo. El semitismo sí tienen que ver los palestinos y los judíos que apoyamos a los palestinos son nuestros hermanos. Lo otro es sionismo. Nada tiene que ver que no les coman la moral y les desinformen, y que tenemos que no dejar las redes, luchar más que nunca, echarnos a las calles, presionar a nuestros gobiernos, hacer boicot a todos los productos de este ente repugnante, genocida y exterminador de la humanidad, y a todos los que le apoyen. Con lo cual, tomaremos decisiones respecto a las plataformas en las que nos estamos moviendo a partir de este diciembre, porque no son confiables. Y además de esto, tenemos que hacer desobediencia civil en todo plano. Somos más, despertemos, que nos tienen aletargados y que nos están haciendo un genocidio en nuestra cara para acostumbrarnos a la deshumanización. No lo permitamos. Cada momento que perdamos es una muerte segura de un hermano en Palestina y en otras partes del mundo. La Carmen López te lo cuenta. Información